Bienvenidos a esta sesión 6 del curso de redacción y elaboración de informes para Ingetec. En las distintas, digamos, oportunidades de escribir y de comprobar las diferentes técnicas y estrategias que hemos ido repasando, hay una posibilidad de aplicarla en tres momentos. Una es la fase previa, cuando estamos planeando un texto, complejo o no, siempre tenemos en la cabeza las ideas y necesitamos como organizarlas. En algunos casos es necesario dedicarle un buen tiempo a hacerlo cuando es muy complejo. En otros casos simplemente apuntamos 5 conceptos que necesitamos comunicar y ya empezamos a escribir. Entonces esa fase previa. Hay otra fase, ya la de escribir, y durante el proceso en que vamos escribiendo, ahí hay dos posibilidades: que nos sintamos en capacidad de ir construyendo ya las frases de manera clara y concreta, y en otros casos preferimos escribir las ideas sabiendo que de pronto no están tan bien concebidas y después corregir. Esa puede ser una fórmula para quien se sienta un poco inseguro, porque en realidad yo creo que la mayoría de las personas podemos sentir en algún momento una inseguridad a la hora de escribir. Entonces un buen camino es sacar las ideas. Cuando uno está escribiendo, empieza a surgir la creatividad y las palabras, las dudas, todo surge. Y hay una fase posterior que es pues la de edición, donde podemos hacer ese control de técnica de edición, como corrección de palabras repetidas, control de adjetivos, de adverbios terminados en mente, el uso de posesivos, digamos la estructura de los párrafos, si nos queda un párrafo muy largo, un párrafo muy corto. Bueno, vamos entonces a avanzar con la sesión de hoy. La última sesión hicimos en la prueba una redacción de un requerimiento. Hoy no vamos a hacer una retroalimentación de ese requerimiento, sino que seleccione uno que vamos a trabajar entre todos, y en la prueba del día de hoy vamos a construir una respuesta argumentada a ese requerimiento. Digamos, el tema de la argumentación es un tema muy importante en la redacción. Y pues con este ejemplo sencillo espero que podamos revisar algunas de las estrategias o de las técnicas que existen para responder de manera argumentada a un requerimiento. Y a partir de esas respuestas que usted tiene en la prueba vamos a tener entonces los dos elementos. Vamos entonces hoy a hablar sobre el tema del esquema, de cuál es el valor que tiene y cómo podemos aprovecharlo. Entonces, pues, en esencia, un esquema es el esqueleto del documento que se va a escribir. Al menos debe enumerar los temas principales y subtemas, seleccionando un metodológico de desarrollo de ideas. Recuerdan que vimos ya ese listado de posibles formas de desarrollar ideas, que eran causa-efecto, cronológico, comparativo, definiciones de división y clasificación, de lo general y específico, por orden de importancia, secuencial y espacial. Entonces, el esquema es el mapa y el método de desarrollo de ideas es como la estrategia con la que voy a desarrollar los textos. ¿Cuál es la ventaja de hacer un esquema antes de iniciar un texto? A ver, cuando uno tiene mucha experiencia escribiendo y mucha confianza, puede controlar el contenido a medida que va escribiendo. Hoy día que tenemos un computador, escribimos y corregimos y nos devolvemos y leemos, nos cuesta trabajo pensar cómo hacían los escritores que usaban una máquina de escribir y pues también hacían correcciones, pero ya era otro nivel, les tocaba controlar mucho más lo que escribían. Pero imagínense el que no usaba máquina de escribir, sino que lo hacía a mano. También hay una exigencia, pero en esencia, en cualquier caso, normalmente hay un esquema. Si hablamos de literatura, un escritor hace un esquema de personajes, de cuál es la secuencia, cómo va a desarrollar la idea, cómo va a ir presentando los temas. Y en un informe técnico también. Entonces, la primera ventaja clara, pues es que un esquema previo nos da esa estructura, nos da como las casillas que nos facilitan entender dónde vamos a ir poniendo las distintas cosas, la introducción, el cuerpo, partes y su final, que también puede tener una subdivisión. Y pues por eso mismo, hacer una gráfica nos permite ver los temas complejos de manera más sencilla porque las podemos manejar, las podemos mover. El esquema nos funciona también como una ruta porque nos da un orden. Si empecemos a escribir en desorden, en el sentido de que empezamos en el capítulo 5 porque es el tema que tenemos ahorita a la mano o ya hemos culminado. El tema 2 de pronto decidimos hacerlo al final, pero sabemos que va
al principio. Eso nos permite la hoja de ruta. Y pues el intercambio está relacionado con ese concepto de fichas de Lego que yo les he traído, que nos permite eventualmente en el camino darnos cuenta que la estructura que hicimos hay que modificarla. Entonces la estructura no es rígida, la estructura puede tener un ajuste en el camino, porque nos damos cuenta que de pronto si tenemos 6 capítulos, los 3 primeros capítulos hacen parte de uno solo y los 3 finales son más importantes y deberían estar al principio. Bueno, pero si ya los escribimos, como tenemos el esquema ordenado, no importa mover. Hay personas que empiezan a escribir textos y cuando tienen un problema botan la hoja y vuelven a empezar. Eso es un problema. O en un documento digital, si no se sabe lo que está escribiendo uno, de qué parte es, pues se le puede volver inimaginable la cantidad de documentos y archivos para tener. Entonces, la quinta ventaja del esquema previo, pues es que nos libera de las preocupaciones de organización mientras escribimos, que aunque no creamos, es un factor que genera una distorsión o genera un conflicto, porque a la hora de escribir, sobre todo cuando es un tema difícil, complejo, que necesita mucha atención, el estar pensando en que no tenemos claro el todo nos impide concentrarnos o trabajar tranquilamente en las partes. Por lo mismo, el esquema nos facilita esos dos conceptos que también ustedes ya conocen, que el de proporcionar una coherencia y una transición. Una coherencia porque al hacer el esquema nos damos cuenta si los brazos tienen el mismo nivel, las subpartes también están al mismo nivel, si hay que ajustar. Y por lo mismo, pues hacer la transición de un capítulo a otro la podemos hacer de una manera más fluida y vamos a evitar perder detalles. Muchas veces cuando hacemos un esquema, a veces nos queda un elemento vacío, el capítulo que no hemos podido identificar cómo se llama, del tema del que hay que hablar, pero no sabemos dónde meterlo. Pero gráficamente está ahí, probablemente en el desarrollo, como suele suceder cuando uno está trabajando en algo, el mismo ejercicio le va a uno dando las pautas, el camino se va abriendo solo. Y por lo mismo, pues los errores lógicos que encontremos, pues los vamos a poder detectar y corregir y ajustar de manera más sencilla. Nos facilita además el esquema, pues hacer un trabajo colaborativo de manera organizada, nos permite refinar, digamos, el nivel de asignación de responsabilidades, de control de enfoques. Podemos incluso a una parte darle un enfoque descriptivo, a otros capítulos darles un enfoque más analítico. Acá hay una imagen de una tabla de contenido de algún informe de INGETEC, una tabla de contenido tradicional como la que vemos en cualquier tipo de trabajo o de texto escrito, y surgió probablemente un esquema, o podríamos transformar esta misma tabla de contenido en un esquema. A veces en documentos muy complejos puede ser útil usar algunas herramientas gráficas para señalizar dónde estamos. Si usamos, por ejemplo, el símbolo que vemos arriba a la derecha, si tenemos un documento, supongamos en 6 partes, podríamos señalizar con color el capítulo donde estamos, porque eso nos da o le da al lector una certidumbre, ¿no? De dónde está parado. Ah, estoy en este capítulo que hace parte de 6 y esos 6 hacen parte de una lectura de 8. Ese tipo de recursos es muy útil a la hora de trabajar el esquema. Ahora, en una segunda parte, vamos a profundizar sobre otro concepto que también pues, ya trabajamos en las pruebas. Vamos a definir o a especificar algunas cosas relacionadas con el propósito en los documentos. La pregunta que uno debe hacerse para definir el propósito de un documento es: ¿qué queremos que nuestros lectores o nuestra audiencia sepa, crea o haga una vez haya leído nuestro documento? Cuando respondemos esa pregunta, ahí tenemos el propósito y podemos definir el documento. Entonces, cuando haya dudas en la elaboración, por ejemplo, de un documento que se va a enviar a un grupo, tengamos duda de cuál es el propósito, pues definamos cuáles son los objetivos. ¿Cómo se evalúa, digamos, un proyecto? Pues revisando cuáles son los objetivos. ¿Los cumplimos? En un texto, pues si tenemos objetivos claros, vamos a poder evaluar. Y es básicamente evaluar si cumplimos el propósito. Debemos tener cuidado de no exponer un propósito de una manera demasiado amplia. Otra vez el concepto de concisión. Por ejemplo, una declaración de propósito como explicar los estándares de educación continua puede ser demasiado general en un proceso de redacción. Probablemente, si lo ampliamos a decir algo como
explicar a los miembros de la sociedad de ingenieros cómo determinar si un curso de educación continua cumple con los estándares profesionales de la agremiación. Eso es un propósito mucho más específico que nos ayudará a concentrarnos en lo que necesitamos incluir dentro del documento, porque en el primer enunciado de explicar los estándares de educación continua no sabemos a quién. En el segundo caso estamos diciendo que es a la sociedad de ingenieros. No decimos para qué. En el segundo caso decimos que es para determinar si un curso de educación continua cumple con los estándares profesionales de la agremiación. Entonces, un propósito específico ayuda a lograr eso. Y el contexto, pues siempre ayuda a enfocar el propósito. Si nosotros sabemos qué queremos, pues vamos a poder redactar el propósito. Vamos a mirar otro ejemplo. Supongamos que nos han asignado escribir dentro de un boletín informativo un artículo sobre el RCP, la reanimación cardiopulmonar. Entonces, si nos preguntamos, bueno, ante la pregunta ¿qué es lo que vamos a escribir? Entonces podríamos expresar el propósito como enfatizar la importancia de la RCP. Respondemos el por qué. Podríamos decir que es para animar a los empleados a que se inscriban en clases de RCP por la noche. Y si juntamos las dos respuestas, podríamos escribir el propósito como escribir un documento que enfatice la importancia de la RCP y anime a los empleados a escribir clases nocturnas de RCP. Un propósito dice qué y para qué. Y es un ejemplo muy, muy simple, pero muchas veces se falla en eso porque no se da, digamos, las respuestas claras a estas preguntas y no se logra el objetivo. Entonces, si lo miramos desde otra perspectiva, pues la primera frase, el qué, es el objetivo que tenemos de persuasión y el para qué es el objetivo secundario. Y los objetivos secundarios a menudo son nociones abstractas como motivar, persuadir, tranquilizar o inspirar. El qué es más objetivo. En un proyecto de redacción colaborativa es especialmente importante escribir ese propósito de manera colectiva o trabajarlo en una sesión de grupo para asegurarnos que todos estemos enfocados en el propósito o en los matices de ese propósito. Eso nos garantiza que todos estemos alineados. Vamos a, en el tema de aproximación de estilo, avanzar o hacer una pequeña observación sobre un tema que desemboca de los temas de lo superfluo que vimos en el punto 2, pero con casos muy específicos que son los temas de verbosidad o redundancia, y se llama así, controla las causas de verbosidad y redundancia, que normalmente vienen de tres formas. La primera es lo que llamamos modificadores, que son palabras que repiten una idea implícita presente en la palabra que se está modificando. Fíjense en estas expresiones que pueden ser muy comunes, es decir, básicos, esenciales, completamente terminado, resultado final, estado actual. Nos acostumbramos a usar estas expresiones porque son muy populares y creen que son correctas. Pero fíjense que el modificador no le está aportando en este caso un valor, sino que está repitiendo lo mismo. Completamente terminado, pues si terminado está terminado, no está terminado a media. Resultado final, el resultado final y lo mismo el estado actual. También tenemos los sinónimos que se repiten. Es muy del lenguaje verbal también. Se nos hace común o tradicional y nos cuesta separarnos de eso. Cuando decimos todos y cada uno. Es una manera verbal que funciona coloquialmente aceptada para hacer un énfasis, pero verbalmente no está bien. Básico y fundamental. Podríamos usar cualquiera de las dos. Final y definitivamente, lo mismo. Y el exceso de calificaciones, la causa de verbosidad o de redundancia, cuando decimos perfectamente claro o completamente exacto, por ejemplo. Está relacionado con nuestra instrucción relacionada con los adverbios. Entonces, de esa manera, digamos, cerramos esas instrucciones dentro de estilos relacionadas con temas de redundancia. Vamos a ver un segundo tema que es el punto de vista. Cuando hablamos dentro de un informe, si estamos hablando desde nuestro punto de vista o estamos hablando desde el punto de vista de la compañía, o les traigo aquí lo que es el concepto de punto de vista en el tema literario. Entonces, si pensamos literariamente, ¿quién cuenta la historia? ¿Quién nos está contando la historia? ¿Alguno de los personajes? Hay otros casos donde el que cuenta la historia pues somos nosotros mismos y somos los autores. En otros casos podemos contar en tercera persona, que se llama tercera persona omnisciente o con visión limitada. Omnisciente es que se puede meter en la mente de todos los personajes y hablar de lo que piensan.
y en otros casos es simplemente una persona que de pronto asistió a un evento y puede hablar de lo que vio, pero no puede hablar de lo que pensaban las personas que estaban con él. Entender esa diferencia es importante. Vamos a ver las distinciones. En la primera persona, pues un personaje, normalmente el protagonista, es el que narra la historia. Esta primera persona o esta forma de escribir en primera persona en literatura empatiza de forma directa con sus sentimientos. ¿Quién nos va a contar mejor lo que siente que uno mismo? Ya empieza uno a conocer cómo es su personalidad, lo que piensa, y eso acerca y es un gancho de la escritura. ¿Cuál es la desventaja? Y es que estamos atrapados o dependemos del narrador tanto física como mentalmente. O sea, no podemos narrar lo que sucede donde él no se encuentre, sino solamente lo que él está viviendo o lo que está alrededor de su entorno. Además que tendremos que confiar, digamos, que es una persona coherente o lo que nos está diciendo es la verdad. Algunos autores, digamos, juegan con eso, con un personaje que cuenta una historia y al final el personaje está loco, o el personaje no es el que pensábamos, entonces ahí hay un problema como de confianza, que finalmente lo que nos cuenta es su manera de ver el mundo, sus opiniones, su visión de la realidad. Un buen ejemplo es una autobiografía. Si tenemos una autobiografía de un personaje que nos guste, sería bueno leer también una biografía de un tercero. Entonces, funciona muy bien en la literatura para contar historias que nacen del interior o de las angustias o de las vivencias de las personas para poderlas contar. Entonces, hay casos de primera persona donde quien no narra es el protagonista, sino un narrador testigo, alguien que estuvo en el sitio de los acontecimientos como un observador. Entonces las desventajas son las mismas si el narrador es el protagonista. Por un lado hay una empatía directa con el lector con las limitaciones físicas, de pensamiento, de lenguaje, dependiendo pues, de quién sea el narrador, pero al final se trata de un falso testigo porque de alguna manera ese narrador testigo termina volviéndose el protagonista porque puede estar afectando la historia que nos cuenta. Ahora, en contraste, la tercera persona. No se habla por boca de ninguno de los personajes. Las palabras serán tuyas, no tienen ninguna limitación en lo que se refiere a inteligencia, condición social, cultural, etc. Pero aquí vienen, digamos, las dos clasificaciones que yo les decía. Hablar en tercera persona se puede hacer de visión limitada o de visión ilimitada o omnisciente. Entonces, narramos en tercera persona, pero solo desde el punto de vista de un único personaje. Entonces, solo tenemos lo que sucede en la cabeza de ese personaje. Es un narrador falible, o sea, no es confiable, seguimos atrapados en ese personaje. Y a cambio de perder empatía de la primera persona, podemos estar fuera y dentro del personaje al mismo tiempo, porque podemos contar lo que piensa, pero también el cómo se comporta. La visión omnisciente es donde el narrador conoce todo de la historia y de todos los personajes que intervienen en ella, como un ser que traspasa el interior. Es un narrador fiel en el sentido de que su visión no es la de ningún personaje, simplemente está contando lo que sucede. Y es el método más común de las novelas del siglo XX, aunque actualmente es el narrador más común. Hay otro tipo de tercera persona que es muy interesante, que es el narrador periodístico o objetivo. Entonces, es un personaje que observa, que está en el sitio de los hechos y a través de diálogo, la acción, como una crónica o una novela, puede narrar qué está sucediendo. Tiene una ventaja y es que transmite una sensación de objetividad e imparcialidad y también de suspenso. Evita que el escritor se explique en demasía porque pues depende de los hechos y pues tiene como desventaja que puede opinar lo que ve y lo que cree que piensan los personajes, pero no puede hablar de lo que realmente están pensando, o sea, no lo podría asegurar totalmente. Entonces, ¿quién cuenta la historia? Primera persona, que somos nosotros, algunos de los personajes, o yo como escritor, y en tercera persona, la visión omnisciente o de visión limitada. Bueno, vamos a ver la prueba de la sesión 6. En la sesión anterior ustedes hicieron un ejercicio sobre escribir un requerimiento. Hoy vamos a hacer la respuesta a ese requerimiento. Entonces, cada uno de ustedes escribió un requerimiento. Yo escogí uno y vamos a trabajar sobre ese todos. ¿Qué es lo que ustedes deben hacer? Escribo una respuesta al siguiente requerimiento defendiendo de manera argumentada la construcción de su vivienda. Voy a leer el requerimiento. El objetivo es que ustedes respondan defendiendo la construcción de su vivienda. El objetivo es poder hacer un trabajo sobre el tema argumentativo más adelante. Respetado señor González, el motivo de este requerimiento obedece a la construcción por parte suya de una vivienda en un lugar no autorizado para este tipo de edificaciones, porque queremos hacer las siguientes recomendaciones.
Al tratarse de una zona montañosa e inestable, las características del terreno, no es posible realizar ningún tipo de construcción en este sitio, principalmente por el riesgo que esto representa para las personas que residen allí. Los permisos de construcción no han sido otorgados por ningún ente acreditado por nuestra institución, por lo cual se está incurriendo en un desacato a las leyes establecidas por el Gobierno Nacional. Esta zona es catalogada como reserva natural, por lo cual no es posible realizar este tipo de actividades, ya que estaría incumpliendo con el decreto expedido por el Ministerio de Ambiente y se vería obligado a pagar las sanciones penales y económicas correspondientes a que haya lugar. Le solicitamos ponerse en contacto con nuestra oficina o acercarse a las instalaciones para realizar los trámites correspondientes ante las autoridades competentes y dar cumplimiento a las normas y leyes que establece la administración departamental. Entonces nosotros vamos a hacer un trabajo ficticio en el sentido de que vamos a asumir de que tenemos una oportunidad de defender de manera argumentada la vivienda que hemos construido. Entonces, a partir de este texto que recibimos, ustedes van a dar una respuesta. ¿Cuál es la idea? Que piensen, aunque todavía no hemos visto la teoría de este tema, bueno, hemos visto algunas cosas generales, pero para trabajar sobre ello quiero, digamos, que precisamente ustedes hagan la prueba, a ver qué identificamos, de qué elementos, qué herramientas acuden ustedes para argumentar